Hola amigos, ¿cómo están? Les habla Nathan Pincheira, economista jefe de Finsa. Y hoy día queríamos comentarles dos cosas importantes que sucedieron durante la semana, ¿no? Probablemente ustedes supondrán que una de ellas es la aprobación en la Cámara de Diputados del proyecto que permitiría eventualmente a los afiliados del sistema de AFP retirar hasta un 10% de sus fondos de pensiones para hacer frente a la situación de pandemia hoy día y a la debilidad económica que varios han tenido que enfrentar producto de la disminución de sus ingresos. Y la segunda de ellas es la decisión que tomó el Banco Central respecto a la tasa de política monetaria este miércoles, ¿no? Momento de situación o oportunidad en la que, recordemos, mantuvo la TPM en su mínimo técnico de 0,5%. Entonces, en primer lugar, creo que la mayoría de nosotros ha tenido o ha podido realizar algún tipo de reflexión respecto a lo que le parece en términos de qué tan apropiado o qué tan superior o robusto frente al proyecto que envió el gobierno es finalmente lo que terminó aprobando la Cámara de Diputados. Pero más allá de esta evaluación que de alguna manera internamente todos nosotros hemos podido realizar y tener alguna conclusión de aquello, creo que es importante medir o poder tener alguna noción por lo menos cualitativa, de cuáles serían los efectos en el mercado en el caso de que se aprobase esta medida. Ahora queda la Cámara Alta, ¿no? La discusión en el Senado, y eventualmente también tiene que ser promulgada por el presidente de la República. Entendiendo que todavía falta esa discusión y que podrían haber algunas diferencias o incluso no aprobaciones en el camino, de todas maneras creemos que es relevante entender primero hoy día cómo está compuesto los fondos de pensiones, ¿no? Entender que son aproximadamente, voy a abusar quizás del redondeo, pero aproximadamente 200.000 millones de dólares lo que están en los distintos fondos de pensiones de las distintas administradoras, dentro de las cuales estos fondos están invertidos en torno a un 57% en activos denominados en moneda nacional y un 42,8% en activos denominados en moneda extranjera o en el exterior. Dentro de la composición de activos en el país, ¿no?, hay un 6,1% de participación de estos activos en renta variable, mientras que un poquito más de un 51% están en instrumentos de renta fija. En el extranjero están en un 27,2% en renta variable, mientras que alrededor de un 15,3% en renta fija. Por lo tanto, podemos mirar, ¿no?, o entender de que las inversiones de las administradoras de fondos de pensiones están en la parte de renta variable principalmente en el exterior, mientras que aquellas inversiones en papeles de renta fija están principalmente en nuestro país. Es vital esto entenderlo para hacernos una idea también de los eventuales efectos que podría tener en el mercado. Por lo tanto, si es que eventualmente se llamara a tener que liquidar esta de manera apresurada, ¿no?, esta inversión es producto de que existe un importante rescate por parte de los aportantes que, como digo, podría llegar a un 10%. Recordamos que para algunos va a ser más que un 10%, ¿no? Especialmente para aquellos que tienen en su fondo de pensiones menos de $1.000.000, y para algunos podría ser menos que un 10%, para aquellos cuyo 10% sería superior a en torno a 35 UF. Entonces, hay muchas simulaciones que se han realizado, pero uno podría pretender de que más o menos la liquidación podría estar entre 10.000 y 20.000 millones aproximadamente, ¿no? Hay diferentes escenarios, además no sabemos cómo va a terminar saliendo esto del Congreso, por lo tanto, por eso hemos querido más que nada hacer una evaluación cualitativa más que directamente cuantitativa, entendiendo que eso todavía está en discusión. Entonces podríamos ver que de los distintos fondos, una parte relevante
de esa liquidación, y aquí suponiendo que la cartera de inversión de la AFP no cambia, ¿no? Y que va más o menos permanecer en los mismos porcentajes, habría una liquidación local de papeles de renta fija, ¿no? Relevante, una liquidación externa, ¿no? De papeles de renta variable y liquidaciones menos importantes de renta variable local y liquidaciones menos importantes de renta fija internacional. Por lo tanto, si uno quisiera ver cuáles son los mercados que podrían verse más afectados producto de esta quizás sobreoferta de títulos, ¿no? Que deberían comprar los otros institucionales o otros actores del mercado, podríamos tener papeles de renta fija, tanto papeles de estatales como bonos de compañías y bancarios. Más o menos se reparten esa torta del 51% que había mencionado anteriormente. Y renta variable internacional que tiene que traerse a Chile, por lo tanto, impactos en el tipo de cambio, es decir, de querer liquidar esos dólares. Entonces, podríamos ver algún impacto, algo de eso se ha visto, ¿no? Porque sabemos que el mercado intenta adelantar, algo de eso se ha visto en las tasas algo más largas del mercado de renta fija local, que han comenzado a subir. Y también una parte no menor también ha impactado en algo el mercado cambiario, ¿no? Esto, por supuesto que, insisto, no quiero perdonen por lo majadero, pero creo que es relevante mencionarlo. Depende de cómo finalmente este proyecto va a terminar saliendo. Pero uno podría entonces entender de que los mercados más impactados en el corto plazo serían el de renta fija local y el cambiario, ¿ya? ¿Por qué no los mercados externos? Bueno, porque el peso relativo de las inversiones de la AFP en mercados de renta variable externa y de renta fija externa, la verdad es que son más bien menores, ¿no? Entendiendo el orden de magnitud que representan esas inversiones. En renta variable, local también sería algo menor, podría haber alguna cosa en algunos títulos en particular, pero la verdad es que los montos tampoco son tan significativos como para hacer o llevar a impactos más permanentes en este mercado. Entonces eso, obviamente vamos a estar bastante pendientes de lo que finalmente termina siendo la discusión ahora que se ha trasladado al Senado. Está bastante complicada las probabilidades o querer adelantar algo en términos de probabilidades, principalmente por ciertos sectores tanto del oficialismo como de la oposición que aún se encuentran indecisos respecto a lo que va a ser su votación. Recordemos que para poder ser aprobados necesitan un quórum de 3/5, ¿no? En el Senado la situación es algo más pareja en términos de los votos, por lo tanto se ve algún tipo de dificultad adicional quizás a lo que se observó en la Cámara de Diputados para poder ser aprobado, pero de todas maneras sabemos que esto es una noticia en discusión y en trámite, ¿no? Lo segundo fue la decisión del Banco Central. No hubo muchas novedades al respecto. La tasa se mantuvo en el mínimo técnico de 0,5%. Se mantuvieron las medidas no convencionales de política monetaria. Y además, por supuesto, se reafirmó la posibilidad de que más adelante pudiesen, de ser necesario, incrementarse estas medidas. Por lo pronto, el análisis incluye una visión algo mejor respecto a lo que es el escenario internacional, dado que varias economías importantes han comenzado ciertos procesos de desconfinamiento, aunque sabemos que se han incubado bastantes riesgos, especialmente por segundas olas o rebrotes en países importantes, principalmente Estados Unidos, y se está monitoreando un poco cómo va a evolucionar aquella situación. En lo local, la verdad es que todo ha marchado tan mal quizás como se pretendía en el IPOM vigente hasta el momento, con la caída que recordamos en el IMASEC de mayo de 15,3%, pero la verdad es que todo eso se engloba dentro del escenario que el central ya tenía incorporado hacia adelante, lo que justifica un poco también la aplicación de estas medidas no convencionales. No hay referencias a lo que comenté en la primera parte del podcast de la aprobación en la Cámara de Diputados del eventual retiro del 10% de los ahorros de las AFP. Creemos que
por dos razones. Primero, porque si bien esto es materia que le compete al Banco Central, relativo, por ejemplo, a la estabilidad financiera, al ser una ley que se está discutiendo aún en el Parlamento, nos parece que el Banco Central no ha querido dar su opinión a menos que sea solicitada expresamente, como ha ocurrido en otras oportunidades. O sea, ha mencionado que esto va a tener un impacto, pero no a través de su presidente, pero no lo realizó en una comunicación ahora oficial como podría ser la reunión de política monetaria, aunque eventualmente creemos que de pasar esto el Parlamento va a tener que referirse, porque seguramente va a tener que tomar algún tipo de acción para poder mitigar los efectos adversos de volatilidad que seguramente esto va a tener en los mercados, como definimos anteriormente. Seguramente algo de esto va a estar presente en el informe de estabilidad financiera o en el próximo IPOM, sin lugar a dudas. Eso es lo que queríamos comentar con ustedes el día de hoy. Recuerden que si necesitan cualquier tipo de asesoría de la compañía, nuestro sitio web está totalmente disponible, www.finsa.cl. También pueden comunicarse con sus ejecutivos, con las personas de la mesa, etcétera, lo que ustedes estén necesitando. Y sin duda que si tienen algún tipo de pregunta o les gustaría que nosotros conversáramos o nos refiriéramos de algún tópico en particular en algún podcast futuro, por favor no duden en hacerlo. Les habló Nathan Pincheira, economista jefe de Finsa. Que estén muy bien.